A las inmunodeficiencias las vamos a clasificar en estos 4 grupos. Inmunodeficiencias humorales. Cuando hablamos de inmunodeficiencias humorales, ¿qué tipo de alteración cualitativa y cuantitativa ustedes pueden mencionar? ¿O qué se imaginan? ¿Qué alteraciones pueden haber? Deficiencia de anticuerpos. Anticuerpos, déficit de anticuerpos. ¿Qué más? Células plasmáticas también, muy bien. ¿Qué más? De los linfocitos B. De los linfocitos B. Linfocitos B, correcto. Entonces son esos 3. Ya, alteraciones a nivel de los anticuerpos, células plasmáticas y linfocitos B. Ya, entonces podemos encontrar esas inmunodeficiencias. Inmunodeficiencias celulares. Linfocitos B. Tienen que levantar la mano. Linfocitos B. Uno, Linfocitos B. Linfocitos B. ¿Celulares? En celulares, linfocitos B, ¿por qué? No, perdón, linfocitos T. Linfocitos T, ¿por qué? Sí, porque sí son celulares. Pero ¿por qué llamamos inmunidad adaptativa celular? ¿Y por qué los protagonistas son los linfocitos T? Son citotóxicas y severas. ¿Por qué son citotóxicos? Ya, linfocitos T citotóxicos, nos dio un ejemplo. Deficiencia en la producción de HLA1. Presentación para activar un linfocito T. Ya, puedes. ¿Qué más? Déficit de linfocitos TCD4. ¿Qué más? Ya. Sería la deficiencia de los linfocitos T tipo 1. T helper tipo 1. ¿Y qué más? También esto afectaría lo que es a la inmunidad humoral, ya que estos ayudan a activar lo que es la diferenciación de inmunoglobulinas o liberación de anticuerpos. Muy bien. Por eso acá dice, ¿no?, inmunodeficiencias celulares, pero entre paréntesis está inmunodeficiencias combinadas severas. Antes se las clasificaba como inmunodeficiencias celulares a todas las inmunodeficiencias que producían alteración de la inmunidad adaptativa celular. Pero actualmente ustedes ya no la van a encontrar así. Agus. ¿Y eso porque sus compañeros de los linfocitos T helper de tipo 1, por ejemplo, linfocitos T helper de tipo 2, promueven la activación de linfocitos B para que se generen células plasmáticas y estos anticuerpos? Linfocitos T helper foliculares, ¿qué es lo que hacen? Ayudan a que se active un linfocito B. Por tanto, las inmunodeficiencias que se generen en general con todos los linfocitos T no solo afectan a la inmunidad celular, también afectan a la inmunidad humoral. Por eso se denominan inmunodeficiencias combinadas, porque van a ser alteraciones de la inmunidad humoral y celular. Y severas. ¿Por qué creen que son severas estas inmunodeficiencias? Se afecta toda la inmunidad adaptativa específica, tanto celular y humoral, y eso hace que se generen pues estas inmunodeficiencias que pueden llevar consigo la generación de enfermedades que pueden llegar a la sepsis, incluso la muerte del paciente a temprana edad, alteraciones que pueden generar cáncer, enfermedades autoinmunes. Entonces, por eso se las cataloga así, como enfermedades, como inmunodeficiencias combinadas severas. Inmunodeficiencias por alteración de la fagocitosis. Ustedes, que no sé quién quiere participar, ¿qué tipo de alteraciones se pueden generar? La alteración de las células fagocíticas y las células que presentan las proteínas. ¿Ya alteraciones? ¿Cuáles son las células fagocíticas? Entonces, ¿cualquier alteración? ¿Sí? ¿Qué células? Macrófagos. Ya, entonces se alteran las células en cantidad, en función. No alterar el proceso de la fagocitosis. Alterar el mecanismo de la fagocitosis, el proceso de la fagocitosis. Muy bien. Por infección de fagocitosis, ¿no? La supresión de algunos de los
necesario para la presentación. Ya, pero la presentación ya va más allá para activar la inmunidad. Porque acá solamente fagocitosis. A las células dendríticas se afectarían las macrófagos, linfocitos B, y estos se irían en cantidad o serían Ya, pero destruyendo. de las tres está bien, de las tres que has nombrado, una no es fagocítica por excelencia. ¿Cuáles son las tres células fagocíticas por excelencia? Macrófagos, Macrófagos, células dendríticas ya, y los neutrófilos. los neutrófilos. Neutrófilos. Correcto. ¿Alguien más? ¿Nadie? Todos los procesos que lleven a cabo la fagocitosis se alteran, desde las células que no pueden salir de la circulación sanguínea, ¿no? Porque la primera fase, ¿cuál es el proceso de la fagocitosis? La quimiotaxis, ¿no? Entonces tienen que salir de la circulación sanguínea. Puede haber algunos receptores que no expresen moléculas de adherencia para poder salir, ¿no? Todo el proceso de reconocimiento antigénico y los mismos pasos de la fagocitosis, ¿no? Desde la endocitosis, la adherencia, la ingestión, digestión puede fallar. Inmunodeficiencia por déficit del sistema del complemento. Ahí que falla. ¿Qué falla? No, como Claro, ¿qué alteración hay? ¿Qué inmunodeficiencias puedes mencionar? Bueno, no sé si sería una inmunodeficiencia, pero capaz la presencia de la proteína BAF impide que se forme otro complemento. Ya que se expresen en gran manera moléculas reguladoras o inhibidoras de los factores del sistema del complemento. Que no estimulen a las distintas enzimas que tienen las diferentes vías de complemento, tal vez, para la respuesta a... ¿Que inhiban las diferentes enzimas? Sí, que inhiban. Sí, que inhiban. ¿Alguien más? Entonces también una alteración Se altera, pues la formación del complejo de ataque de membrana. Entonces, en general ustedes, no sé, cuando vean enfermedades o inmunodeficiencias en otros temas, en medicina interna o en no sé, otras materias, van a ver que las inmunodeficiencias se pueden clasificar de diferentes maneras. No solamente existen este grupo de inmunodeficiencias, pero para simplificar en inmunología nos va a ayudar a dividirlo de esta manera, ya en cuatro tipos de inmunodeficiencia, pero hay muchos más. Entonces, ¿qué hacen todas estas inmunodeficiencias? Van a predisponer a que se adquieran infecciones, se generen enfermedades, ¿no? De diferentes tipos, virales, bacterianas, parasitarias, micóticas. Cuando el sistema inmunitario no funciona bien, puede generarnos enfermedades, que también puede generarnos enfermedades de tipo autoinmune. Además de eso, ¿qué otra cosa? La hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? O atopias, como habíamos visto en las alergias, y también el cáncer. ¿Ya? Entonces no se olviden esta predisposiciones pueden entrar con pregunta de examen, aquí lo mismo, ¿no? Atopia, cáncer, enfermedades autoinmunes, y aquí le faltaría las enfermedades, ¿no? Infecciones y enfermedades. ¿Quién puede explicar este gráfico, esta imagen? Dice en la parte superior, genes que se expresan preferencialmente en el sistema inmunitario. Si hay alteración de los genes, pueden dar lugar a enfermedades de tipo autoinmune. Genes que se expresan solamente en el sistema inmunitario, igual, ¿no? Se altera el sistema inmunitario. Genes que se expresen en órganos, tejidos diferentes al sistema inmunitario. Si ustedes se fijan, hay genes específicos para la activación del sistema inmunitario. Hay otros genes que pueden ser compartidos para que se activen otros sistemas en nuestro organismo, y otros que sean ajenos al sistema inmunitario, pero todos, de alguna manera, si es que se alteran, pueden darnos lugar a que
se altere la respuesta inmunitaria, ¿no? Como por ejemplo se generen inflamaciones, alergias, cáncer, autoinmunidad, ¿no? Y todo eso conlleva a que se generen o que la persona cada vez tenga mayor susceptibilidad a que se generen enfermedades infecciosas. Esto es lo mismo y hemos visto la clasificación, ya les he mencionado, las inmunodeficiencias combinadas severas. Ya no se olviden, aquí participan linfocitos T y B. Deficiencias predominantes de anticuerpos o inmunodeficiencia humoral, acá, ¿no? Linfocitos B, células plasmáticas, anticuerpos. Defectos congénitos del número en función de las células fagocíticas y la deficiencia del sistema del complemento. Aquí ustedes ven en cada columna las características de cada una de estas inmunodeficiencias, ¿no? En relación a cuando aparecen, por ejemplo. Por si acaso, todas estas inmunodeficiencias que estamos viendo son inmunodeficiencias primarias. Ya inmunodeficiencias primarias. Por tanto, ya pueden aparecer casi todas dentro del útero, ¿no? Pueden ser congénitas. La mayoría, casi todas, habíamos visto una excepción que lo vamos a ir viendo más adelante. Por tanto, las podemos evidenciar ya desde el nacimiento, ¿no? Entonces, inmunodeficiencias mediadas por anticuerpos. Ahí la edad de aparición, la edad en la que la persona o el médico se puede dar cuenta de que tiene una enfermedad autoinmune, pues es alrededor menores de un año. ¿Por qué decimos que menores a un año? ¿Qué pasa durante todo ese tiempo, ¿no? Desde que nace hasta el año de esta persona? Por el tema de la lactancia, recibe los anticuerpos de la mamá. Muy bien, los anticuerpos protectores de la madre hace que no se pueda evidenciar esta inmunodeficiencia de tipo humoral. Muy bien. En las combinadas severas, pues generalmente es mucho más temprano. ¿Por qué? Estamos hablando de las inmunodeficiencias de los linfocitos T y linfocitos B. Fagocitosis, por lo general es menor a un año. Vamos a ir viendo una por una, generalmente se puede dar desde el nacimiento, ¿no? Desde que nace. El sistema del complemento igual, ¿no? Cuando el sistema del complemento se active por la unión de complejos inmunes o cuando esté frente a algún agente extraño, también ya se puede ver la alteración, por eso está ahí como que a cualquier edad se puede activar, porque como ustedes saben es el complemento de la respuesta inmunitaria, ¿no? Ante un agente desconocido. Complicaciones infecciosas, ¿no? En el contexto de las inmunodeficiencias primarias, eso significa ahí depende. ¿Dónde creen que se complica más o podemos ver alteraciones o daños? En la mayoría de estas enfermedades, si hay inmunodeficiencias, ¿cómo se van a presentar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que tienen inmunodeficiencias? Muy predominante las gripes. En las gripes, ya, sí, Por infecciones recurrentes. muy bien. Habíamos dicho, ¿no? Que todas las inmunodeficiencias pues van a hacer que las personas tengan mayor infección o se va a presentar las enfermedades que incluso pueden ser graves, ¿no? Autoinmunidad, alergias y cáncer, ¿no? Entonces, por lo general vemos con más frecuencia que se presentan infecciones y las mismas que generan enfermedades, ¿no? Entonces, cuando fallan los anticuerpos, alteraciones en el tracto respiratorio. Estamos hablando acá de las infecciones del tracto respiratorio, infecciones del tracto gastrointestinal, infecciones a nivel de la piel, meninges o sistémicas, ¿no? Pueden ocasionar en su mayoría sepsis. Recién nacidos, ¿no? Que nacen y a los días ya están con fiebre alta, que no mejora, le hacen cultivos y ya ahí pueden ver, ¿no? qué tipo de germen es. Y más aún, ¿no? Están en una fase de sepsis, en un estado crítico de la infección. Entonces eso nos puede llevar a que ya podamos ver que este paciente tiene inmunodeficiencias, ¿no? Y la palabra clave que dijo su compañera son secusentes, ¿no? O enfermedades que no curan a pesar de darles los tratamientos de acuerdo al esquema para cada infección. En las infecciones combinadas severas, lo mismo, ¿no? Más al tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, sistémicas, sepsis. En la alteración de la zona de los fagocitos, alteraciones del tracto respiratorio, linfadenitis o
gastrointestinal, genitourinal. Si ustedes se fijan, se puede generar infección en cualquiera de los órganos, ¿no? O sistemas o ser generalizado. Del sistema del complemento mayormente se ven infecciones bacterianas y sistémicas. Otras manifestaciones, en todas, si ustedes se fijan, pueden generar enfermedades autoinmunes. ¿En cuál están más relacionadas a que se genere el cáncer? En la inmunidad adaptativa, ¿no? Las combinadas severas y las de la inmunidad tumoral. Microorganismos más comunes, aquí tienen un listado de los microorganismos, ¿no? Gram positivos, gram negativos, más que todo relacionados a bacterias, ¿no? En las combinadas severas, acá pueden haber mayor cantidad de agentes, incluso oportunistas, que pueden generar infecciones, no solamente bacterias, ¿no? Pero es lo que más comúnmente se ve. Microorganismos menos comunes, acá, ¿no? Siguen la lista de las bacterias, virus, parásitos, que pueden afectar a estas personas con inmunodeficiencias. Vamos a ver primero las relacionadas a la fagocitosis. Vamos a ver que pueden haber, hay muchas enfermedades relacionadas a la fagocitosis. Vamos a ver solamente las más frecuentes. La fagocitosis por alteración en la ozonización, la fagocitosis propiamente dicha y la capacidad bactericida de algún fagocito. Entonces, este es un déficit que se conoce como el déficit de adhesión leucocitaria, que se va a dividir en dos tipos: el déficit de adhesión leucocitaria de tipo 1 y de tipo 2. El déficit de adhesión leucocitaria generalmente tiene el nombre de síndrome del leucocito perezoso. ¿Por qué creen que le han puesto ese nombre? Síndrome del leucocito perezoso. ¿Por qué lento? Porque es lento ya, pero hay disadhesión leucocitaria. Porque no se No une. nos adhieren. Porque se mueve a través del leucocito. Está largo, el leucocito ¿Es una adhesión muy lenta? Puede haber una adhesión lenta, una alteración en la adhesión. Este leucocito no va a salir del torrente circulatorio porque hay una falla en la unión de las moléculas de adherencia. Por eso se le ha puesto el nombre de síndrome del leucocito perezoso. Entonces, está el de tipo 1. Ahí dice que es el leucocito acá, el fagocito, es déficit en la movilidad, pues no se va a movilizar de manera adecuada, déficit en la adhesión, en la invasión y en la endocitosis de los fagocitos en el sitio de infección, ¿no? Entonces, en todos esos pasos va a haber una alteración. En general, han descubierto que puede ser que estos leucocitos tengan una falla en cuanto a la emisión de un receptor. Este es el receptor CD11, CD18, que expresa un fagocito. Generalmente estos receptores tienen afinidad con una molécula de adherencia, ¿no? Las moléculas ICAM1 que habíamos aprendido, ¿no? Que expresan las células endoteliales y que al momento de realizar la migración pueden unirse y facilitar la adherencia y la migración o la salida. No se olviden que todas las inmunodeficiencias, estamos hablando, ¿no? En su mayoría que pueden ser alteraciones genéticas, alteraciones en los genes. ¿Eso qué significa? Que si falla un gen, ¿no? O algunos genes pueden no ser solamente específicos de falla o alteración del sistema inmunitario, sino que también pueden ser déficit o alteración de otros órganos o sistemas. Por tanto, entonces, cuando hay, ¿no? alteraciones por mutación del cromosoma 21, no solamente se va a dar, ¿no es cierto?, la alteración de este receptor, sino que también otras enfermedades. La citometría de flujo mide las células con un marcador selectivo para la CD18. Eso es un estudio especial que puede medir la cantidad de receptores CD18 que expresa una célula fagocítica. ¿Ya? Entonces, en general, el déficit de adhesión leucocitaria de tipo 1 se refiere al déficit de la expresión de estas moléculas, CD11, CD18. ¿Qué pasa con las personas que tienen este tipo de déficit? Padecen generalmente infecciones que son agudas, son recurrentes, ¿no? Que pueden ser de tipo bacteriano, de tipo fúngico,
puede afectar piel, mucosas, ¿no? Sepsis y vemos en nuestros pacientes, si le hacemos un examen lateral, leucocitosis masiva. ¿Ya? Ese es el déficit de adhesión leucocitaria de tipo 1. Este es el déficit de adhesión leucocitaria de tipo 2. ¿Se acuerdan de estos receptores? Cialin-1 y Leuris-X. Lo habíamos visto en inmuno 1, cuando veíamos migración leucocitaria. Los fagocitos pueden expresar estos receptores, que son los ligandos de la selectina L, la selectina E, la selectina P, ¿no? Que pueden actuar esto en la fase de rodamiento, ¿no? La adherencia débil que les había dicho, ¿no? Que ocurre durante el proceso de migración leucocitaria. Entonces acá dejan de expresarse los receptores Cialin 1 Leuris-X que se unen a las selectivas, ¿no? Y lo mismo, pueden afectar también, ¿no? Genéticamente otros órganos, presentando el paciente retraso mental, detención del crecimiento, además de las infecciones, de las enfermedades infecciosas. Esta es otra enfermedad que se conoce como la enfermedad granulomatosa crónica o alteración bactericida. ¿Por qué creen que la llaman enfermedad granulomatosa crónica? Granulomatosa crónica. Porque es un conjunto de... ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ataca a los ganglios? ¿Granulocitos? No. Porque afecta la sustancia No tiene que ver con las células. Exactamente, son los granulomas. ¿Qué pasa cuando un macrófago no puede destruir a un agente patógeno? Forma granulomas, ¿no? Hay unión entre células para formar los granulomas, para que si bien no destruyen al agente patógeno, sí lo pueden encesar, ¿no? Granulomas. Entonces, para que se ejerza de manera adecuada la cascada o la acción bactericida, nos ayuda de gran manera una enzima, ¿no? La naproxidasa, cataliza la reducción de oxígeno, lo transforma en ácido superóxido, y pues es muy importante porque va a producir las especies reactivas de oxígeno que van a cumplir una acción microbicida bastante importante, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que hay una falla en la enzima, la naproxidasa, y no hay todo este proceso de formación de enzimas bactericidas? El macrófago no va a poder ejercer su función de manera adecuada. Entonces, ¿qué se espera en una persona que tenga esta inmunodeficiencia? Infecciones recurrentes, pueden ser bacterianas, fúngicas. No, las infecciones no son controladas por los fagocitos, los cuales pueden dar lugar a la formación de los granulomas compuestos por macrófagos activos. ¿Ya? Entonces, por eso se llama enfermedad granulomatosa crónica. Otra, el síndrome de Chediak-Higashi. Anomalía celular generalizada que provoca el aumento de la fusión de gránulos intracitoplasmáticos y presencia de grandes lisosomas. Los precursores de las células mueren de forma precoz, dando lugar a leucopenia, presentan alteración en la quimiostasis y fagocitosis. Por mutación del cromosoma 1. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué entienden por este síndrome? ¿Cómo es que se afecta a la función de los fagocitos? Ahí dice que, bueno, hay una fusión de los gránulos intracitoplasmáticos y presencia de grandes lisosomas. ¿Quiénes tienen gránulos intracitoplasmáticos, lisosomas? Estamos hablando de las células fagocíticas. Los neutrófilos, los macrófagos, ¿no? Los neutrófilos tienen gran cantidad de gránulos intracitoplasmáticos, primarios, secundarios y terciarios, ¿no? También hay la formación de los lisosomas, palomisa fagosoma, y que se pueden destruir. Pero ¿qué pasa si este contenido de los lisosomas no es adecuado? Las enzimas fallan y pueden
pueden ser más grandes de lo habitual, sin embargo, no funcionan las enzimas ni de los gránulos primarios, secundarios, terciarios de los neutrófilos, ni tampoco los lisosomas de los macrófagos. Si no funciona ninguna de estas, significa que el fagocito no va a poder destruir de manera adecuada algún agente extraño. Por tanto, ¿no? Como dijo su compañera hace rato, si no funcionan bien, entonces estos hacen que se active la apoptosis celular. Entonces, son destruidos muchísimo más rápido. ¿Ya? Entonces, se altera todo este proceso, ¿no? De fagocitasis, fagocitosis, y los fagocitos se van a destruir más rápido. ¿Cuál es la consecuencia? Lo mismo, infecciones recurrentes por bacterias biógenas, el albinismo secundario, neuropatías periféricas. Ya les había dicho, muchas alteraciones inmunitarias pueden estar asociadas a otro tipo de alteraciones genéticas, ¿no? Entonces, personas que tienen albinismo, podemos asumir que podrían tener esta alteración o este síndrome de celiac y gástrica. Deficiencia de la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa se localiza en los gránulos acidophílos de neutrófilos y los lisosomas de macrófagos. ¿Dónde más se encuentra la mieloperoxidasa? ¿En qué tipo de gránulos? Primarios, secundarios, terciarios. Secundarios. En los primarios es lo que se encuentra en mayor cantidad. Entonces, y habíamos dicho, ¿no?, que los primarios son los gránulos más potentes de los neutrófilos. Entonces, si hay una alteración de estos gránulos de mieloperoxidasa en los lisosomas de los macrófagos, también, ¿no?, hay un déficit en la acción bactericida. Por tanto, vamos a tener con esos pacientes mayor predisposición a enfermedades infecciosas. Entonces, hasta aquí hemos visto varios tipos de alteraciones, ¿ya? Si les preguntaran qué es el síndrome del leucocito perezoso, el síndrome de celiac-gas, enfermedad granulomatosa crónica, tienen que revisar las características más importantes de cada uno de estos, ¿ya? Si les pregunto, no sé, a ver, algún paciente con albinismo, qué tipo de alteración inmunitaria además puede tener, y ustedes ahí tendrían que responder, ¿ya? Entonces, las preguntas del examen final van a ser más o menos en ese sentido. Enfermedades congénitas, inmunodeficiencias, así, ¿no? No, enfermedades recurrentes sí se pueden tratar, pero se han visto, ¿no?, para inmunodeficiencias, incluso el estudio de estas células madre actualmente para poder tratar a esos pacientes, ¿no?, y que tengan un promedio de vida un poco más largo. Pero en general, pues, la mayoría tienen un promedio de vida más corto. Deficiencias del sistema del complemento. ¿Para qué sirve el complejo de ataque de membrana? Por si acaso están tomando en cuenta la participación, nos quedan muy pocas clases. La participación vale 5 puntos, los que no participen ya saben, menos 5 puntos. Es todo el proceso que el sistema de complemento hace, empezando para perforar lo que son las membranas, ¿no? Y así haber esa invasión y haber la destrucción del patógeno. Ya, muy bien. ¿Alguien sabe cuáles son los factores que componen el complejo de ataque de membrana? ¿Qué se hace suponer? Muy bien. ¿El complejo de ataque de membrana para qué sirve? ¿Otra persona? Para provocar un desequilibrio microscópico y producir lo que es el estallido de la bacteria. Estallido de la bacteria o de algún agente infeccioso extraño, pero ¿qué más aparte de eso? Sí, dijo su compañero. Pero de algún agente extraño. ¿Solo eso? ¿Destrucción de algún agente infeccioso extraño? ¿Solo para eso sirve el complejo de ataque de membrana? Como Y también defensa. para algunas células. Para Muy bien, las células infectadas también. Para que la ¿Ya? Entonces, no solamente el agente patógeno, sino células infectadas por esto. ¿Cómo se activa el sistema del complemento? IgM, IgG, muy bien, en la vía clásica. ¿Qué otras vías de activación más conocen? Levanta la mano, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar?
La vía clásica, la vía alterna y la vía de Argentina. Muy bien. ¿Cómo se activa la vía de las lectinas? ¿Cómo se activa la vía de las lectinas? Por la manosa, es un azúcar que expresan las Muy bien. microorganismos. ¿Y la alterna? Espontáneamente. Basta la presencia Del pato. de un agente patógeno. Yo respondí. Entonces son las Emanuel. vías de activación. Y yo respondí de nuevo. Igual yo. No escuchaste. Ya. Manuel, igual yo. Ok. ¿Cuáles son las funciones de los primeros factores del sistema del complemento? Aparte de la oxidatización, aparte de la quimiotaxis, ¿qué otra función muy importante tienen los primeros factores del sistema del complemento? O con relación a las succianinas, ¿qué hacen? ¿Marcan qué? Aparte de marcar, agentes extraños para que los fagocitos los reconozcan, ¿qué más marcan? Células infectadas. Sí, está bien para activar la acción citotóxica mediada por anticuerpos. La inflamación. Inflamación ya está bien, pero ¿qué más? Recolectan residuos. Hay unas partes, el eritrocito, cuando hay microorganismos que cogen el eritrocito y lo lleva al vaso. ¿Qué se come? El Está muy bien. microorganismo que está marcado, como se puede decir. Ya puedes reconocer al microorganismo, pero ¿qué les había dicho cuando veíamos enfermedades autoinmunes? Puedes reconocer, sí, complejos inmunes solubles, ¿no? Para evitar la precipitación de estos y que estos nos generen la enfermedad mediada por complejos inmunes. Entonces tiene esa función. Pero ¿qué pasa si eso se altera? A eso también se conoce por si acaso aclaramiento de inmunocomplejo, ¿no? Destruye inmunocomplejos, los limpia. ¿Qué pasa si hay un déficit de los primeros factores del sistema de complemento en relación a la función de aclaramiento de inmunocomplejo? Se generan las enfermedades autoinmunes, ¿no? Mediadas por inmunocomplejos, no se olviden, la hipersensibilidad de tipo 3. ¿Y qué pasa si hay un déficit del complejo de ataque de membrana? ¿Qué pasa si hay ese déficit? Entonces entramos en lo que es las inmunodeficiencias. ¿Qué tipo? ¿Qué hace? ¿Qué pasa si hay un déficit del complejo de ataque de membrana? ¿A qué nos pedimos? Predisposición a infecciones, ¿no? Enfermedades. Entonces, para que puedan memorizarse mejor, del factor C1 al factor C4, ¿qué hacen? Alteración. Si hay una alteración de los primeros factores, entonces hay una alteración del aclaramiento de inmunocomplejos, lo que da lugar a enfermedades autoinmunes. ¿Y qué pasa si hay una alteración de la C5 a la C9? Déficit de estas predisponen a infección. Ya, si se les pregunta, no se olviden eso. Sí. Inmunodeficiencias celulares y humorales. Las celulares, ¿cómo se denominan? De mejor manera. Levanten la mano. ¿Quién quiere responder? ¿Cómo se denominan las inmunodeficiencias celulares? Combinadas severas. La combinada severa. Combinada severa. Entonces, vamos a ver las diferencias, o sea, las características entre ambas, inmunodeficiencias combinadas severas y las inmunodeficiencias humorales. Por lo general, en las inmunodeficiencias combinadas severas, todos los microorganismos pueden generar infecciones, todos, incluidos además los oportunistas. Acá no solo es los oportunistas, por si acaso, son todos los agentes patógenos que incluyen los oportunistas, porque el sistema inmunitario está tan débil que no puede defenderse ni aún con los agentes oportunistas. En las inmunodeficiencias humorales podemos ver más, por lo general, infecciones biógenas. Con respecto a la clínica, estos son por si acaso algunos ejemplos, no significa que sean las únicas enfermedades que veamos aquí. ¿Quién sabe qué es la enfermedad de Mugier? ¿Sí? ¿No es la infección oral por cada hidalmica?
¿Ya? ¿Cómo se presenta clínicamente? Está muy bien. Placas blanquecinas a nivel de la mucosa, las encías, la orofaringe. Habíamos dicho, ¿no? Enfermedades oportunistas, incluso las candidiasis sistémicas pueden estar ahí en la lista. Las diarreas generalmente en estos casos son diarreas continuas, ¿no? Podemos decir recurrentes que pasan, vuelven a retornar, más que todo acá en las humorales, pero acá son generalmente continuas. Las neumonías de igual manera, ¿no? Bastante complicadas. Acá en todas estas pueden obedecer más que todo a infecciones piógenas, ¿no? Otorinolaringológicas, gastrointestinales, las neumonías, incluso meningoencefalitis. Ya, pero ¿cuál de todas estas es más grave? Aquí hay pocos ejemplos, pero pues todos los agentes infecciosos pueden generar daños, incluso complicaciones, sepsis, ¿no? Incluso las oportunistas, esas son las más graves. Prevención. Podrían prevenirse las enfermedades. Hay enfermedades inmunoprevenibles por vacunas, ¿no es cierto? Entonces, ¿se podrían prevenir con las vacunas? Si dejamos una inmunidad de tipo celular y humoral en el recién nacido, de alguna manera podríamos ayudar a protegerlos, ¿no? Transfusiones, bueno, dependiendo de las características, de qué tipo de células necesitemos y demás, no se podría, ¿no? Incluso el tratamiento con las células madre, dependiendo de cada caso. Inmunodeficiencias humorales. Acá se pueden dar anticuerpos, ¿no? de otras personas para ayudar a que tengan una inmunidad, ¿no? Específica frente a alguna agente, pero la inmunidad humoral cuando se aplica, ¿es pasajera o es permanente? Si colocamos anticuerpos, es pasajera, ¿no? No tenemos células plasmáticas que generan anticuerpos, células específicas, no, solo se le está colocando anticuerpos provenientes de otra persona. Hay una enfermedad dentro de estas inmunodeficiencias humorales que se las conoce como las inmunodeficiencias relacionadas a las IgA, es el déficit de IgA. El déficit de IgA, lamentablemente en este caso se da porque esta persona tiene autoanticuerpos contra anticuerpos IgA, no sé si me entienden. Se pueden generar autoanticuerpos IgM, autoanticuerpos IgG contra los anticuerpos naturales IgA. Entonces, por más de que se coloque inmunoglobulina A de otra persona a esta con inmunodeficiencia, pues como tenemos anticuerpos anti-IgA, igual los van a destruir, ¿no? Entonces aquí, en este caso, no se coloca el anticuerpo, ¿no? El tratamiento con las células madre, ¿no? Progenitoras, hematopoyéticas, las inmunodeficiencias combinadas severas, acá se puede tratar, ¿no? Dependiendo de cada caso. Y ya les había dicho, se pueden transfundir o gamma globulinas, pero menos en este caso del déficit de las IgA. ¿Cuándo se empieza a evidenciar estas inmunodeficiencias? Las combinadas severas desde el nacimiento. En las inmunodeficiencias humorales ya hemos dicho, ¿no? De 6 a 12 meses. Ahora vamos a empezar a ver cada una de estas. Inmunodeficiencias combinadas severas. Vamos a ver todas estas. Las ligadas al cromosoma X, que se conocen como el déficit de la cadena gamma común del receptor para la interleucina 2. ¿Para qué nos sirve la interleucina 2? Ahí dice, el déficit de la cadena gamma común del receptor en la interleucina 2 para activar linfocitos. Eso no era para activar linfocitos, ¿no? Activar los linfocitos. Activar linfocitos. ¿Alguien? ¿No era para linfocitos T? Sí. ¿Qué hace? No les permiten que sigan activos, sigan en la fase de proliferación, ¿no? Sigan como linfocitos T efectores. Entonces, acá los linfocitos T, como ustedes saben también, ¿no? Van a ayudar los linfocitos T para activar a los linfocitos B igual. Entonces, ¿qué pasa en este déficit ligado al cromosoma X, a déficit de
caso pueden estar normales o aumentados. Puede ser que afecte solo a linfocitos T y aparentemente no a linfocitos B, por tanto estos pueden estar normales, ¿no? Ligeramente aumentados. ¿Por qué? Si ya dicen de linfocitos T, los linfocitos B pueden compensar esta inmunodeficiencia, entonces puede haber un ligero aumento. Pero esta otra, la inmunodeficiencia combinada severa, autosómica recesiva, que es parecida a esta primera, acá la diferencia es que los linfocitos B también van a estar afectados, también van a estar disminuidos. En ambos casos, los linfocitos T están disminuidos, ¿ya? Pero en este caso, linfocitos B van a estar disminuidos. El síndrome de DiGeorge. Hay alteración del tercer y cuarto arco branquial. ¿Qué significa acá? ¿Solamente va a haber afectación del sistema inmune? No, va a haber afectación de otros órganos, ¿ya? Vamos, les voy a mostrar un dato más qué tipo de afectaciones. Ataxia telangiectasa. Es un síndrome en el cual vamos a ver con la alteración de linfocitos T, la ataxia cerebelosa, telangiectasis en la piel y mayor predisposición a aparecer tumores infecciosos. Habíamos dicho, ¿no? En las inmunodeficiencias combinadas severas pueden aparecer, además de infecciones recurrentes, también cáncer, ¿no? O tumores. Déficit de la adenosina deaminasa asociada a la alteración en cartílagos. Disgenesis reticular, alteración en la célula madre, no se desarrollan las 3 series sanguíneas. Y el déficit de la HLA de tipo 2, entre los más frecuentes, pero hay muchos más. ¿Bien? Entonces los vamos a aprender a esos, o estos de manera específica. ¿Qué creen que ocurría o vaya a ocurrir si es que un paciente tiene una disgenesia reticular? Alteración de toda la de la Alteración de todo. toda Sí. y de las plaquetas. Ah, La presión ¿Han escuchado hablar sobre el niño burbuja? Sí. ¿Sí? ¿De qué se trata? No puede vivir fuera de su burbuja porque se enfermaría de cualquier cosa. Pues Rápido. esto se da por una alteración o un déficit, ¿no? De las inmunodeficiencias combinadas severas. Más que todo están relacionadas al déficit de la adenosina desaminasa y a la disgenesia reticular, ¿ya? El síndrome de niño burbuja. El síndrome de DiGeorge, ¿no? Se afecta a nivel del tercer y cuarto arco branquial. ¿Qué es lo que va a generar este sitio? El desarrollo del timo, ¿no? Si no hay desarrollo del timo, la plasia del timo, ¿qué es lo que genera? Que no va a madurar. No maduran los linfocitos T, no terminan la maduración de los linfocitos T. Y junto con esto se acompaña alteración vascular, alteración, la transposición de los grandes vasos, la patología de Fallot, ausencia de la paratiroides, ¿no? Que puede generar la disminución de la paratormona, ¿no? Que lleva a aumento calcemia, alteraciones faciales asociadas. Ya es el síndrome de DiGeorge. Inmunodeficiencias humorales. Acá habíamos dicho, ¿no? ¿Cuáles son las células que sufren alteración? Los linfocitos B. Linfocitos B, anticuerpos, las células plasmáticas. Vamos a revisar las más importantes. La inmunodeficiencia transitoria de la infancia. ¿Por qué creen que se denomina esta inmunodeficiencia primaria como transitoria de la infancia? ¿Por qué transitoria? ¿Por qué creen? ¿Por qué? No permanece, ¿por qué? Porque Pero fíjense, acá pueden... Porque en ese tiempo el niño está teniendo sus propios anticuerpos y está como que creando cada vez los anticuerpos para poder defender al siguiente, algunos patógenos ajenos. ¿Ya?
No sería también, doctora, porque, bueno, es más que una pregunta. El sistema inmune es el último a ser desarrollado, ¿no? Es a partir de nacer. Y cuando nacemos tenemos la leche materna, después tenemos todo lo que es el cuadro de vacunas. Entonces todo eso va a cambiar para un sistema inmune que sería más fuerte. Entonces, ya está bien, eso es lo que normalmente puede ocurrir, ¿no? por eso sería transitorio. Sí, pero si fuera el caso, todos tendríamos inmunodeficiencia transitoria de la infancia, pero no es el caso. Otra vez sea porque La vas a notar. era porque la entidad No estás notando, doctora, ese chico. Bueno, eso también, ¿sí? Durante todo este proceso, ¿no? Desde que el niño, desde que nace, el recién nacido, empieza su sistema inmunitario a desarrollar de forma progresiva, empiezan a generar sus propios anticuerpos, ¿no? Dependiendo de, una vez que nace, está expuesto a todo lo que esté a su alrededor, ¿no? Empieza a reconocer, a generar la defensa. Pero durante la primera etapa habíamos dicho, ¿no? De los 6 a 12 meses, generalmente, ¿no? El recién nacido no logra cubrir la cantidad de anticuerpos suficientes para poderse defender, ¿no? Por lo menos en un grado mínimo protector. Pero cuando pasan los 6 a 12 meses, una recién nacido, ¿no? Hasta que llegue a la edad de un año, ya tendría que tener anticuerpos, por lo menos lo mínimo protector, para ser considerado como normal. Pero esta inmunodeficiencia transitoria de la infancia se refiere a que el sistema inmunitario, los linfocitos B, las células plasmáticas, no van a llegar a formar la cantidad de anticuerpos necesarios, no, van a ir formando en muy mínima cantidad, no como normalmente deberían tener hasta los 12 meses, sino que va a ser muchísimo más lento el desarrollo de los anticuerpos hasta que lleguen a una cantidad suficiente. Va a demorar hasta los 2 a 3 años. Esto es de manera normal, ¿ya? En este tipo de inmunodeficiencias. Pero ¿qué pasa cuando llega a tener la cantidad normal? ¿Se va a seguir denominando inmunodeficiencia? No, porque ya a partir de esta pues va a tener un sistema protector, por tanto ya no va a ser una inmunodeficiencia. Por eso se la conoce como inmunodeficiencia transitoria de la infancia. Esta es una de las pocas inmunodeficiencias que sí podemos decir que se va a curar por sí sola. ¿Por qué? Cuando ya llegue a tener la cantidad de anticuerpos necesarios, pues ya no va a ser catalogado más como inmunodeficiencia. ¿Qué podemos hacer por esta persona hasta que llegue a tener los anticuerpos requeridos? ¿Sí? En el caso de bebés prematuros, niños prematuros, ¿serían más predispuestos a este tipo de enfermedades? Sí. ¿No? Y ahí también nacen con mayor inmunodeficiencia porque su sistema inmunitario está mucho más inmaduros también. Y sí, pueden ser los prematuros, están como niños con inmunodeficiencia, ¿no? Pero de forma transitoria. Tratamiento ya la de que su compañero, ¿no? Pasado el tiempo, este niño va a ser enfermedad de Bruto o agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. No existen linfocitos circulantes ni inmunoglobulinas. El fallo está en la enzima tirosinquinasa. Los daños linfáticos son hipoplásticos o pequeños. ¿Quién me dice, quién se acuerda para qué sirve la tirosinquinasa? Ya hemos visto, ¿no? Para cómo se activa un linfocito T. Cómo se da lugar a esa cascada de señalización intracitoplasmática. Para todo el tema para el examen final.
nivel intracitoplasmático les había dicho que participan las tirosinoquinadas de manera importante, ¿no? Para activar las tres vías de señalización que dan lugar a los 3 factores de transcripción nuclear, ¿no? NF-AT, AP1 y el NF-κB. Entonces, si no hay ese mecanismo, esa señalización intracitoplasmática, obviamente, ¿no? Los linfocitos T no se van a activar, no van a ver en la circulación ni tampoco inmunoglobulinas porque no se van a activar, ¿no? Esto con relación a los linfocitos B. ¿Y dónde tienen los linfocitos B los nichos? Nichos de linfocitos B. ¿Dónde están? En sus... En el vaso. Sí, creo que es por ahí, ¿verdad? Es por vaso, por ahí. ¿Los ganglios o vasos? Ganglios. ¿Ya dónde más? Ganglios. Ganglios linfáticos, ¿no? Los órganos linfoides secundarios también hay nichos para linfocitos B. Si no hay, no se van a poder activar, estos ganglios van a estar hipoplásicos, ¿no? Otra enfermedad, la inmunodeficiencia variable común. Enfermedad que siendo primaria o genética es adquirida porque recién se manifiesta o se puede evidenciar clínicamente en la edad adulta o durante la pubertad. No nacemos con ella directamente, se manifiesta en la pubertad, ¿no? Tienen linfocitos B aumentados, pero no pueden pasar a células plasmáticas ni generar anticuerpos. Si hay linfocitos B aumentados, ¿no? Se puede estimular a los linfocitos B, pero estos lamentablemente no pueden transformarse a células plasmáticas ni generar anticuerpos. Esos nichos de linfocitos B, ¿cómo van a estar? Agrandados, ¿no? Entonces, con el aumento de linfocitos B va a haber una hiperplasia a nivel de los folículos linfoides, ¿no? Porque a ese nivel están los nichos de linfocitos B. Déficit de IgA, inmunodeficiencia más frecuente, uno de cada 700 de 100 nacidos vivos pueden tener, ¿no? Clínica típica, diarreas, diabetes mellitus pueden presentar y una gran variedad de enfermedades infecciosas. Esto está pintado con amarillo porque ya les había dicho, ¿no? Si hay una inmunodeficiencia humoral, en este caso no se trata con gamma globulinas event, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los anticuerpos que tienen estos son anticuerpos contra los anticuerpos IgA, ¿no? IgG, IgM contra los anticuerpos IgA. Características de esta inmunodeficiencia humoral, que es la más frecuente, ¿no? Más frecuente en la raza blanca, asociada al cromosoma X, úlceras, diarreas por giardia lambda, puede estar asociada a una infección por estos protozoarios. Los pacientes son predispuestos a generar alergia, asociación con enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus y la celiaquía. No se administran inmunoglobulinas intravenosas, ya habíamos visto. Síndrome de la hiperigeme, ¿por qué creen que se llama como síndrome de la hiperigeme? Que la IgM está aumentada. No solo, pero que si está elevada la IgM, ¿nos ayuda en la defensa? ¿No nos ayuda? Porque está en constante infecciones y no ayuda mucho. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la función de estas moléculas? O las moléculas coestimulantes. CD40L, ¿qué hace esta CD40L? La sinapsis. Hay un aumento en lo que es la IgM, porque no puede, como dice ahí, no permite el cambio de IgM a IgD. Entonces habría una disminución de IgD. El cambio de isotipo. Ya, pero no es de IgM a IgD. Sí, si no me equivoco, la Inhibición no tiene una acción de inhibición. Es una molécula coestimuladora de acción positiva. ¿Qué hace? ¿Estaba hablando? ¿Sí? ¿Querías decir algo? ¿No? Ya. ¿Cómo se activa un linfocito B?
quiere ver. No va a haber, o sea, debido a este principio que se pone que no va a haber comunicación de para que se diferencie sobre otras máquinas que pues, no pueden. Por lo tanto, no va a haber cambio de sujeto y a partir de ahí genera formarse unos distintos tipos de o sea, no se van a generar anticuerpos específicos para esa impresión. Ya, está bien, más o menos. Ya, aquí me responde cómo se activa un linfocito B. ¿Cuántas formas de activación de un linfocito B conocen? ¿Cuáles son? Linfocitos B1 y linfocitos B2. No, esos son los tipos de linfocitos. Mediante citoquinas. Mediante citoquinas, puede ser. O la interleuquina. No, MID. No, Diga que no. MID. Dependiente de Muy bien, ¿no? Vía dependiente del linfocito T y vía independiente del linfocito T. Cuando es de manera independiente, ¿cuál es la desventaja del linfocito B? ¿Cuál es la desventaja si se activa de manera independiente? Es que esta no requiere de una ayuda. Esa es la ventaja, no requiere la ayuda, se activa ese rato, pero ¿cuál es la desventaja? ¿Cuál es la No es desventaja? tan fuerte como la otra. Uno no genera memoria, ¿qué más? Muy bien, solo anticuerpos IgM. Está muy bien, ¿no? Esa es la desventaja. Entonces, ¿qué ocurre con este síndrome de hiper-IgM? No hay la ayuda de un linfocito T. Para que lo ayude un linfocito T necesita de la activación de moléculas coestimulantes. Las moléculas CD40L, que se unen a la molécula CD40 del linfocito B, o también las moléculas ICOX, no sé si recuerdan, ¿no? Que también pueden ayudar, ¿no? O las moléculas OX40, igual. Entonces, si no hay ayuda de los linfocitos T, los linfocitos B sí se pueden activar de manera independiente, pero solo siguen produciendo anticuerpos IgM, no anticuerpos porque no hay, no otros anticuerpos porque no hay un cambio de isotipo, hay IgG, IgA, IG. Obviamente sí pueden expresar en su membrana anticuerpos IgD, eso ya sabemos, ¿no? Los linfocitos B tienen IgD e IgM, solo producen anticuerpos IgM, pero no hay un cambio de isotipo, ¿ya? Eso significa. Síndrome de Wiskott-Aldrich. Asociada al cromosoma X, tienen un déficit de IgM y aumento de IgE, pueden producir eczema cutáneo crónico, predisposición a enfermedades autoinmunes de tipo trombocitopenia. Entonces, ¿a qué está más asociada el síndrome de Wiskott-Aldrich? De todas las predisposiciones. En general, hay predisposición a infecciones, a cáncer, hipersensibilidad y a enfermedades autoinmunes. Tienen un déficit de IgM, aumento de IG, ¿no? Pueden hacer que se exprese una gran cantidad de IG. ¿Y eso a qué tipo de hipersensibilidad activa? La de tipo 1. Además, sí está relacionado a otras enfermedades de tipo autoinmune. ¿Ya? Entonces, eso con respecto al síndrome de Wiskott-Aldrich. Y el déficit de IgG. El déficit, pues en general, ¿no? Los linfocitos B, por alteraciones genéticas, no va a haber un cambio adecuado de isotipo para que se generen anticuerpos de tipo IgG específicos. ¿Cuántos tipos de anticuerpos IgG tenemos? 4. IgG de tipo 1, 2, 3, 4, ¿no? En adultos, generalmente más vemos el déficit en relación al IgG de tipo 1 y 3, y los niños, los IgG de tipo 2 y de tipo 4. Tareas. Sí. Bueno, esto ya está. Realizar un organizador gráfico sobre las inmunodeficiencias. ¿Para cuándo, doctora? Para mañana. ¿Cuándo? Solo el tema. Tenemos 3 clases más, ¿no? ¿Todo mañana? ¿No me puedes? Sí. Hay open house, doctora. Va a ser virtual. Entonces virtual y virtual.
¿Hasta qué día tenemos para presentar la Tenemos carrera? 3 clases más. Una semana, hasta la siguiente semana. Vayan poniéndose al día. ¿Va a pasar de motivo? Sí, sí. Entonces, para que vayan leyendo, mañana ya hemos visto inmunodeficiencias. Quedan pendientes vacunas, las inmunizaciones. Queda pendiente ver sepsis y trauma y anafilaxis también. Terminaríamos Me todo. vale. Estoy aprobada.